recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Esa palabra Selah significa silencio. Cuando hay un silencio de Dios, no es una tortura, es un lenguaje del Señor. Cuando tú sientes ese silencio de Dios, no es que te está torturando, te está procesando. No es que te está condenando, te está formando. No es que te está matando, te está dando vida. El silencio de Dios es la expresión más poderosa de alguien que tiene el rostro puesto de Dios en él. Cuando tú estás en ese silencio, es Dios demostrando su misericordia, porque Él está callando mientras trabaja. Porque hay momentos que Dios calla pero está trabajando. Hay momentos que Dios habla porque ya dejó de trabajar. Apúntalo. Hay momentos que Dios calla porque está trabajando. Hay momentos que Dios habla porque dejó de trabajar. Cuando Dios te transforma, cuando Dios, por eso que dice la palabra, y sea la luz y fue la luz. Ve, Dios habla, y cuando Dios habla es porque acabó de crear. Él llama las cosas que no son como si fuesen, ya existen. En el mundo de Dios ya existen. En el mundo del Señor, porque ya las habló, porque ya las creó. Cuando Dios habla, Él crea, y Él está creando en ti un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mentalidad nueva. Ahora estamos hablando la serie, un corazón arrepentido provoca la voz de Dios. Y hablamos la primera parte, que el Señor, cuando nosotros arrepentimos, podemos escuchar a Dios. Luego hablamos la parte del brazo de Dios. Hoy vamos a tocar el rostro y finalizamos con la voz del Señor. Esto me llama la atención porque dice la palabra: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Cuando tú eres una persona que en tu corazón estás arrepentido de aquello que hiciste, de aquel mal que cometiste, y vas a la presencia de Dios con un corazón arrepentido, vas a desatar la voz de Dios. ¿Ve? Vas a desatar que Dios hable, que el Señor te dé una palabra. Pero en el mensaje que quiero enfocar hoy, porque voy a dejar para el próximo video la voz de Dios. Ahora voy a tocar el rostro. Cuando nosotros nos arrepentimos, realmente Dios voltea su rostro a nosotros y nos reconoce como hijos. Dice la palabra de Dios que Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Cuándo ve que Dios reconoció a los hijos de Israel? Cuando ellos clamaron, cuando ellos buscaron la presencia de Dios, cuando estaban en una esclavitud severa. Dios no lo había reconocido. Entonces, cuando ve que Dios lo reconoció, cuando oraron, es que Dios te va a reconocer a ti cuando tú reconozcas a Dios. ¿Y cómo tú reconoces a Dios? A través de una vida de oración. ¿Cómo tú reconoces a Dios que Él es soberano? ¿Cómo tú reconoces a Dios que Él es soberano? No tanto porque la Biblia lo dice, porque hay gente que sabe que la Biblia dice que Dios es soberano, mas sin embargo no lo reconoce. Entonces, ¿cómo tú vas a reconocer a Dios como soberano? Cuando Él nace una relación con Dios. Por eso es que a Moisés se le fue fácil decirle a Dios que Él es el Todopoderoso. Por eso es que cuando Moisés fue a Egipto, fue diciendo: yo soy, lo reconoció. ¿Por qué? Porque primero se relacionó con Dios. Por eso es que Abraham lo reconoce como el Altísimo, el Dios Altísimo, el Dios que promete. Porque Abraham se relacionó con el Dios que habla y con el Dios que cumple. Por eso es que Elías se representa: Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque Elías se relacionó con Dios. Y cuando Elías dijo: no va a haber lluvia por mi palabra, Elías cerró los cielos, pero realmente no fue Elías, sino que fue la voz de Dios en Elías. Y los cielos se cerraron porque Elías conocía al Dios que le estaba sirviendo. Cuando tú reconoces y tú conoces quién es Dios, tu alabanza va a ser pura, tu alabanza va a ser efectiva, tu alabanza va a ser poderosa. Tus palabras no van a ser como aquel que tutuea, tus palabras no van a ser como aquel que duda, no, tus palabras van a ser firmes. Por eso es que los escribas decían de Jesús: uy, ¿quién es este hombre que con autoridad echa fuera los espíritus de los cuerpos? Dicen, los escribas decían: wow, pero qué doctrina es esa, que aún con poder y autoridad echa fuera los demonios, porque Jesús tenía poder en sus palabras.
Jesús tenía autoridad, porque el Señor vivía una vida agradada a Dios. Cuando tú vives agradando a Dios, tienes autoridad en la tierra. ¿Lo escuchaste? Cuando vives agradando a Dios, no hay nadie que te saque del propósito de Dios. Jesús vivía para Dios, respiraba para Dios. Jesús era tan profundo en Dios que una vez los discípulos le dijeron: Señor, come. Y Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es que realmente cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestro espíritu se llena. Hay gente que está llena de comida pero está vacía de Dios. Y lo que Dios necesita es que tú te arrepientas, que tú busques la presencia, porque en los próximos días el rostro de Dios se va a alumbrar en tu casa. El rostro de Dios se va a alumbrar en tu ministerio. ¿Sabes qué es el rostro de Dios? La presencia pura de Él, la presencia pura del Santo. Por eso es que muy pocos en la Biblia tuvieron encuentro con la presencia de Dios. Mira qué fuerte es esto, que Dios le dijo a Ishama, Dios le dijo a Moisés: no hay hombre que me vea y viva. Nadie puede ver los físicos de Dios, mas sin embargo Daniel dice que su rostro como el sol. Bueno, puedes ver en el espíritu el rostro de Dios como el sol, porque cuando Dios voltea su rostro a ti, te da revelación, te da impacto, te da misericordia. Y Salmo 24, capítulo 5 y 6 dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quiénes son los que recibirán bendición de Dios y justicia de Dios? Aquellos que tienen el rostro de Dios. Pero ¿quiénes son los que tienen el rostro de Dios? Los que hacen más ayuno, eso sirve. Los que hacen más oración, hace parte. Los que diezman y ayunan, los que diezman y ofrendan, hace parte. Pero ¿cuál es la clave para que el rostro de Dios brille todos los días en mi vida? Un corazón arrepentido diario delante de Dios hace que Dios voltee su rostro sobre mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. El rostro de Dios va a anochecer contigo y el rostro de Dios va a amanecer contigo. Shalom.